Vuelvo a decir, un espíritu no puede derramar sangre. Por lo tanto, Dios tuvo que proveerse un cuerpo que iba a ser su cordero, que iba a ser su hijo, que iba a ser su tabernáculo o morada en este mundo, que iba a ser el Mesías y que se iba a llamar Jesús, porque Él iba a perdonar al pueblo de sus pecados. El Padre está en el Hijo. El Padre no podía derramar sangre porque es espíritu, pero el Hijo o su humanidad sí podía. Y esa humanidad era Dios porque el Padre moraba en Él. Y era hombre porque había nacido de mujer como cualquier otro ser humano en este planeta Tierra. Pero ese hombre era Dios. Pero también era hombre. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y ese es el misterio, hermanos, que muchos no entienden hoy en día y que ha creado doctrina aquí, doctrina allá, y hay mucha gente confundida. Pero gracias a Dios que aquí no hay confusión, porque la palabra de Dios no es para confusión. La palabra de Dios es tan transparente y es tan clara como este vidrio aquí al frente. Y ese es el misterio que ha sido revelado a nosotros hoy en día, que Dios se manifestó en carne. No fue una persona no fue la primera persona de la ficticia Trinidad enviando a la segunda persona para morir por los pecados de los hombres. Eso es absolutamente absurdo. Por eso que la doctrina de la Trinidad enseña que fue el Padre, la primera persona de la Trinidad, que envió a la segunda persona, que es el Hijo, para morir por nuestros pecados. Oh boy, yo no sé quién puede creer algo así. No está en la Biblia, en ninguna parte. Póngase usted a pensar, póngase usted a pensar. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Dios envió a su Hijo. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne. Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Porque la palabra de Dios no es para confusión. La palabra de Dios es tan transparente y es tan clara como este vidrio aquí al frente. Y ese es el misterio que ha sido revelado a nosotros hoy en día, que Dios se manifestó en carne. No fue una persona no fue la primera persona de la ficticia Trinidad enviando a la segunda persona para morir por los pecados de los hombres. Eso es absolutamente absurdo. Por eso que la doctrina de la Trinidad enseña que fue el Padre, la primera persona de la Trinidad, que envió a la segunda persona, que es el Hijo, para morir por nuestros pecados. Oh boy, yo no sé quién puede creer algo así. No está en la Biblia, en ninguna parte. Póngase usted a pensar, póngase usted a pensar aquí en esta noche. Póngase usted a pensar. ¿Por qué? Póngase, ¿qué padre aquí, qué padre, qué madre en sus cabales sería capaz de enviar a su hijo a morir por una causa? ¿Qué padre aquí? O sea, hay veces que cuando un hijo se enferma, quisiera ser uno el enfermo. Y el Señor dijo, si vosotros, en Lucas 11:13, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Si nosotros que somos malos, no, yo no quisiera enviar a mi hijo Elden o a mi hija Keila a pelear allá en Irak. Si tuviera la opción, dijera, no, déjenos aquí, yo voy a pelear en Irak. Yo voy a ir a morir allá. Yo creo que muchos padres harían lo mismo, excepto que usted no lo quiera a su hijo, quiera deshacerse de él o de ella, o lo que sea. Pero creo que la mayoría aquí, un padre no enviara a su hijo. ¿No es así? ¿O soy yo el único aquí que haría eso?
o el resto de ustedes son fríos como un hielo? Entonces digan algo. Sí, yo también haría lo mismo. ¿Cuántos harían lo mismo? ¿Qué haría yo? All right. Hay unos 2 o 4 por ahí que están medios duros con los hijos, que tal vez se merecen que los manden por allá. Pero no. En este caso no era así. Yo creo que cualquier padre, cualquier madre aquí, si mira que su hijo va a estar en peligro, va a morir, le dice, no, yo voy, yo me arriesgo, yo doy mi vida. Y dice, si nosotros somos malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Si nosotros que somos malos, dice, nos ha dado nuestro Padre Celestial el Espíritu Santo. ¿Usted piensa que el Padre Celestial hubiera enviado a su Hijo a morir mientras Él se quedaba sentado en el trono celestial, mirándolo a su Hijo sufrir por los pecados de la humanidad aquí en este mundo? Le voy a decir, es absurdo. Claro que no. Claro que no. El Padre no puede estar allá tranquilo con la sombrilla en las playas celestiales, con su camiseta a colores, mientras el Hijo está aquí sufriendo, siendo escupido, siendo maltratado, y él tranquilo. No, el Padre no hubiera hecho eso. ¿Qué padre haría eso? Si nosotros, siendo malos, queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Por eso es que la doctrina de la Trinidad se halla tan lejos del tejido bíblico inspirado por Dios. No fue el Padre la primera persona de la Trinidad enviando a la segunda persona de la Trinidad para morir en este mundo por nuestros pecados. No, fue el Padre mismo, Dios mismo. Él se manifestó en carne, el Padre se manifestó. El Padre fue el que dijo, no tengo sangre para derramar por la humanidad que yo mismo la creé. Ahora va rumbo al infierno, están condenados eternamente y yo soy responsable por ellos. Pero yo soy el Padre, yo soy espíritu, no tengo sangre, no tengo huesos, no tengo carne, tengo que proveerme un cuerpo. Y el Padre se proveyó un cuerpo y ese cuerpo lo llamó Hijo y su nombre es Jesús. Y Él dice, por medio de ese cuerpo es que voy a reconciliar al mundo consigo mismo, dice la Biblia. El reverendo Elías Limones niega que el Padre envió a su Hijo y llama a Dios loco. ¿Por qué? Porque Elías Limones dice, ¿qué padre en sus cabales mandaría a su hijo a sufrir mientras él se queda en su trono en las playas celestiales? Primera de Juan 4 describe a este tipo de personas de esta manera. Juan escribe, Primera de Juan 4, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, para saber si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Y la pregunta es, ¿cómo lo podemos probar? Verso 2. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Jesucristo vino en carne. La Biblia no dice que el Padre vino en carne. La Biblia dice que Jesucristo, el Hijo de Dios, ha venido en carne. Este es de Dios. Al contrario, verso 3. Todo espíritu que no confiesa que Jesús, que Jesús vino en la carne. Así dice el verso 3. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús. Todo espíritu que no confiesa a Jesús. ¿Que confiesa qué? Que Jesucristo vino en la carne. Este es el espíritu del anticristo. Todo espíritu que no confiesa que el Hijo de Dios, Jesucristo, vino en la carne, este es el anticristo.